Eh, para ello nos planteamos algunas preguntas. ¿De qué manera vamos a ingresar al análisis de esos cuadernillos, tanto de comunicación como de matemática de la dotación 2024? Así es, Marlene, esperamos que iniciemos con las Gracias. respectivas preguntas. Gracias. Muy bien. ¿Y cómo es la estructura de estos cuadernillos, María Luz? Una pregunta muy interesante y a la vez bastante demandante. Se ha estructurado los cuadernillos con varios propósitos, pero fundamentalmente es importante conocer esta estructura porque nos va a permitir como docentes hacer la incorporación en la planificación. Si las conocemos y la exploramos adecuadamente, vamos a poder utilizar cada uno de esos cuadernillos, en el caso de los docentes como recursos y en el caso de los estudiantes como cuaderno de trabajo. A la vez, como nuestros estudiantes les va a permitir en una práctica social poder hacer toda una exploración de lo que ahora vamos a presentar en la estructura. Es muy importante que el docente genere las condiciones, genere el momento para que los estudiantes se encuentren con estos cuadernillos. Entonces, ahora lo miramos. Eh, el cuadernillo presenta una carátula, tanto el de comunicación como el de matemática, y en esa carátula está fundamentalmente el título que tiene que ver con la ilustración, en este caso, de lo que se está ofreciendo como cuadernillo, ya sea de comunicación o de matemática. Y esta imagen que se presenta y el mismo título va a representar el contenido. A la vez presenta una contracarátula en la parte final, en donde se presentan los símbolos patrios y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es muy importante conocerlo. Luego de la carátula, al abrir el cuadernillo, se presenta una falsa carátula. En esta falsa carátula se ofrece un espacio para que nuestros estudiantes puedan escribir sus nombres. De esa manera, al rotular su nombre, si miramos un poco al primer grado, ya se van apropiando con el sistema de escritura. Y en los demás casos, pues esto se fortalece aún más y además nos da identidad, porque estamos usando el nombre propio en este caso. Luego de la falsa carátula se presentan los créditos. En este espacio donde se presentan los créditos hay información sobre el cuadernillo, ya sea el título mismo, el año, la edición, el depósito legal, etc. Pero muy importante, si ustedes pueden visibilizar en la parte inferior al margen derecho, van a ver un logo, es una parte verdecita. Este logo es el certificado del PFC, que nos va a asegurar que el material que se está utilizando, o sea, sobre todo el papel, proviene de los bosques que se han gestionado de manera sostenible. Estamos viendo un poco este aspecto de la ecoeficiencia. Es muy importante que, y es así que se garantiza justamente en su producción en estos cuadernillos que el Minedu va elaborando. Luego tenemos la parte de la presentación. En la presentación hemos tratado de coger tanto el de comunicación como el de matemática y ahí ustedes pueden ver a los personajes. Los personajes, tanto en comunicación como en matemáticas, son los que van a ir presentando este cuadernillo a lo largo del desarrollo, ya sea de la unidad o de las fichas. Y estos personajes cumplen una función muy importante porque nos va a ir orientando lo que se va a hacer en cada una de las actividades. A continuación tenemos un índice de contenidos. El índice o los contenidos que se presentan dentro de ellos están organizados en comunicación y en matemática de distinta manera, pero al final eso es fundamentalmente porque en su organización se obedece tanto a las fichas en el caso de matemática y en el caso de comunicación a unidades, pero nos dan una visión panorámica de lo que va a contener el texto. Luego tenemos los iconos. Estos iconos también nos van a acompañar en el largo del desarrollo de la unidad o de las fichas, que van a ir mencionando si el trabajo es personal, individual o grupal.
Y en el contenido mismo ya tenemos las fichas y unidades. En el caso de matemáticas son fichas y en el caso de comunicación unidades. En la parte final, en comunicación, nos presenta un texto para leer y disfrutar con el lenguaje del primero al sexto grado. Esto es fundamentalmente ofreciendo mayores oportunidades y espacios para que los niños puedan tener más textos y enfrentarse a estas lecturas. Y en la parte final ya nos van a presentar la Carta Democrática y el Acuerdo Nacional, que está en el reverso de la contracarátula. Qué interesante, María. Y dime, ¿qué cuadernillos recibirán las niñas y los niños este domingo? Los cuadernillos que lo pueden visibilizar, tenemos en el caso de comunicación del primer al sexto grado, y en el caso de matemática también los cuadernillos del primer al sexto grado, que ya están en proceso de llegar, ya salieron varios títulos del Ministerio de Educación y ya están llegando a las UGELs, ¿no? Se va a asegurar el buen inicio del año para que puedan llegar a las instituciones educativas y a los niños. Bien, María, dime, ¿qué competencias desarrollan los cuadernillos de comunicación? Es importante lo que mencionas, Marlene, porque justamente cada uno de estos cuadernillos han garantizado la movilización de las competencias que los contienen. En el caso de comunicación, se va a movilizar todas las competencias. La ley escribe diversos tipos de texto en su lengua materna y se comunica oralmente. Y a la vez, estos están organizados, como ya lo mencionaba al inicio, en comunicación están organizadas por unidades. El cuadernillo del primer y segundo grado presenta 8 unidades y el cuadernillo del tercer al sexto grado presenta 7 unidades. Reitero, cada unidad es presentada por el personaje que se ha mostrado al inicio y que ahorita también lo podemos ir visibilizando. Cada personaje va presentando, quien los va invitando a leer, escribir o comunicarse oralmente y dar algunas orientaciones y precisiones. Es muy importante tener claridad con esos personajes para que el niño pueda ir desarrollando de manera autónoma algunas situaciones o actividades presentadas. Gracias, María. También queremos conocer qué competencias desarrollan los cuadernillos de matemática. Sí, lo había mencionado, matemáticas, perdón. Okay. Los cuadernillos de matemática están orientados a desarrollar las competencias, resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. También hay actividades relacionadas a la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, así como para el desarrollo de la competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Los cuadernillos de matemática, tienen su propia organización, están organizados en bloques, que es distinto a las de comunicación, y cada bloque tiene un número de fichas dependiendo del grado. Estas fichas, entonces, están organizadas de forma gradual, van de manera gradual a lo más complejo, con el propósito de que los niños tengan una secuencia que les permita no solo resolver el problema, sino ir construyendo alguna noción matemática. En general, tanto el cuaderno los cuadernillos de matemática y de comunicación tienen 3 características. Son flexibles, lo otro son diversificables, y la otra característica tiene que ver con lo significativo para el estudiante. Decimos que son flexibles porque están pensados en cierta medida a que las actividades planteadas respondan a las necesidades de aprendizaje de los niños y las niñas en un determinado grado o ciclo. Lo significativo se entiende de que y se propone ahí en el conjunto de las fichas como punto de partida situaciones problemáticas que respondan a la característica o al contexto de los niños y las niñas. Decimos que es diversificable porque permite al docente, al maestro, a poder realizar alguna adaptación, alguna contextualización
de tal forma el desarrollo de las fichas realmente sean de acceso al estudiante para que no solo resuelva problemas, como ya lo dije anteriormente, sino sobre todo construya las nociones matemáticas en el grado que le corresponde. Y un aspecto importante en ambos cuadernillos, tanto de comunicación y matemática, es que desarrolla las actividades que se proponen ahí, de por medio ayudan, contribuyen a fortalecer el desarrollo de ciertos valores de aquellos que sobre todo están en el marco del enfoque, de los enfoques transversales del currículo nacional. Hasta este momento hemos tener una panorámica del contenido de estos contenidos. Como les comentaba, hasta este momento tenemos una panorámica de lo que implican los cuadernos de trabajo, tanto de comunicación y matemática. Seguidamente vamos a entrar en mayor detalle respecto a las características de los cuadernillos de comunicación y después matemática. Les recordamos que en las cajas de diálogo de nuestras redes sociales tenemos espacio para que puedan dejarnos sus preguntas si tienen alguna inquietud o puedan registrar su participación. Entonces, continuamos con una revisión más detallada de las características del cuadernillo de comunicación. Respecto a ello, queremos conocer qué contiene cada unidad. Bien, gracias Marlene. Teniendo en cuenta y presente lo que Miguelina nos ha compartido sobre las características de los cuadernillos que son flexibles, significativos y diversificables, justamente cada unidad ha sido elaborada pensando en ello. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos mostrando una unidad en donde se presentan varios elementos. El elemento principal, o en todo caso, el que va a generar el desarrollo de toda esta unidad es el propósito. El propósito se plantea con un lenguaje muy claro, un lenguaje asequible o amigable, muy cercano a los estudiantes para que ellos lo puedan comprender. Se utilizan los términos muy sencillos, ¿no? En donde va a comunicar lo que se encuentra en esta unidad. Entonces, ¿qué es lo que se espera lograr de estos estudiantes? Eso es lo que deberían tener claridad nuestros niños. Luego presenta la situación de inicio, generalmente es acompañado de imágenes, en donde se presenta la situación comunicativa que se va a desarrollar en esta unidad. Es el reto. Aquí hay un gran reto que van a enfrentar. Es un desafío que le va a permitir a los estudiantes generar, en este caso, a partir de esta situación, se apertura todo un diálogo a partir de algunas preguntas, y estas preguntas no son las únicas, no se deben agotar aquí. De acuerdo al contexto, a la situación que se va presentando en cada una de las escuelas y regiones, se pueden ir aperturando mayores preguntas de tal manera que atiendan a las necesidades y al contexto de la región. Gracias, María. Dime, ¿cómo son las actividades de las unidades? En esta situación, por ejemplo, las actividades de las unidades en general, vayamos a verlo, se van a presentar de tal manera que busquen desarrollar aprendizajes en nuestros estudiantes. Estos aprendizajes a la vez van garantizando el desarrollo de cada una de las competencias que ya se han mencionado. Pero fundamentalmente, estas son actividades muy diversas, son graduadas y que convocan al estudiante a realizar diferentes procesos, como por ejemplo observar, dialogar, leer, van a ir comentando a partir de lo que se enfrentan a los textos, van a escribir a partir de ellos, van a permitirle socializar algunas ideas, van a exponer y van a ir reflexionando durante todo el proceso. Estas actividades son aún más potentes porque van a ir desencadenando además de acuerdo al género que se va presentando. Entonces, en la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver que estas actividades que se presentan a los estudiantes son diversos. ¿Por qué? Porque se está garantizando el uso de diversos géneros textuales.
En esta lámina podemos observar, por ejemplo, 3 géneros textuales, en donde hay un cuento, a una leyenda, o, el género que se presente sea narrativo, sea presentar un afiche o una infografía, se puede presentar un texto instructivo, y además los formatos van a variar. Los formatos pueden ser continuos o pueden ser discontinuos. Entonces se garantiza durante toda la unidad esta tipología, esta diversidad de géneros y a la vez de formatos. A la vez, una característica fundamental de cómo son estas actividades también va a generar un proceso en la que le permita al estudiante trabajar en pares para poder coevaluarse o a la vez hacer su propio proceso de autoevaluación. Como ustedes pueden ver, son distintas formas de presentar esta autoevaluación o coevaluación, de tal manera que los estudiantes puedan darse cuenta si han ido logrando con el desarrollo de estas actividades el propósito planteado al inicio de la unidad. Y siempre va a ser siempre de alguna manera se tiene que garantizar la mediación y el acompañamiento permanente del estudiante. Eso es fundamentalmente cómo son estas actividades planteadas en las unidades del cuadernillo de comunicación. Gracias. A continuación, vamos a ver las características de los cuadernillos de matemática. Miguelina, te escuchamos. Gracias, Wilfredo. Bien, al igual que las características o cómo son los cuadernillos, en este caso, cómo son las fichas de matemática. Hay algunos elementos en cada ficha que hay que tomar en cuenta o el niño o la niña tiene que ir identificando. Por ejemplo, toda ficha tiene un título y ese título está en estricto vinculado al aprendizaje. Si nosotros leemos lo que está en la diapositiva, por ejemplo, la ficha, el título de la ficha es resolvemos problemas de agregar y quitar. Entonces, en este título ya el niño sabe o tiene que entenderlo con la ayuda del maestro, es que a través de esta ficha va a resolver problemas, en este caso de agregar y quitar, y para eso va a tener que desarrollar ciertas estrategias, ciertos procedimientos con la secuencia de las actividades que se plantean aquí en la ficha, que son graduadas. Entonces, un aspecto es que el niño, la niña y el papá que acompaña a su menor, a su hijo, debe saber que el título ya le dice qué es lo que va a aprender. Toda ficha se inicia con el planteamiento de una situación problemática. Entonces, ahí cada ficha propone diversas situaciones problemáticas para que el niño, con el apoyo de material concreto o con el apoyo de los recursos que cuente, va a ir resolviendo el problema que se propone, va a ir encontrando la respuesta al problema o el reto que se le plantea. Y a medida que va resolviendo el problema, también va a ir construyendo una determinada noción en el problema que va a ir resolviendo, ¿no? Vinculado a la competencia que está trabajando. Entonces, el conjunto de tareas que se propone en cada ficha a partir de la situación problemática le permite al niño y a la niña desplegar procesos cognitivos complejos vinculados necesariamente o vinculados o articulados a la competencia que se está trabajando o se pretende que el niño y la niña desarrolle a través de esa ficha. Entonces, vamos a ver que los chicos, por ejemplo, van a tener que relacionar datos, van a tener que aplicar, identificar una estrategia, evaluar el procedimiento que está siguiendo, tener claridad en la estrategia o el procedimiento que ha elegido para resolver un problema, por ejemplo. Representar su problema con su propia estrategia, con el propio procedimiento o con el uso de un determinado material, analizar los datos para saber relacionarlos, deducir. Entonces, es un conjunto de procesos complejos, vuelvo a decir, con único fin,
resuelve el problema, halle la solución y construya nociones. Entonces, por allí decimos que las tareas que se proponen en cada ficha son graduadas, ¿no? Son graduadas, pero le permite sobre todo al niño a ir fortaleciendo y desarrollando esos procesos complejos necesarios para resolver el problema. Ahora, estas tareas que se propone allí, como se había explicado anteriormente, en algunos casos va a ser solo o sola, pero en otros casos va a necesitar trabajarlo con su compañera o su compañero. Y así se va a ir consolidando el niño o la niña ese aprendizaje que se quiere, que se propone o que se tiene como propósito en cada ficha. Excelente. ¿Y cómo podemos usar estos cuadernillos? Bien, en general, ambos cuadernillos, tanto el de comunicación y el de matemática, al ser flexibles, habíamos dicho que una de sus características es ser flexible, va a permitir que el docente, el profesor, la profesora, pueda incorporarlos en su planificación, y esta incorporación puede ser en cualquiera de los 3 momentos que podría ser parte de la estructuración de su sesión o de su planificación del maestro. En ese sentido, puede utilizar al inicio de una sesión de aprendizaje, puede utilizar durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje o como también al cierre de la sesión o de la actividad que ha planificado el profesor o la profesora. Habíamos dicho que también una de las características de estos materiales, los cuadernillos, tanto de comunicación y matemática, tienen esa riqueza, esa potencialidad de ser contextualizados. Entonces, dependiendo de las necesidades de aprendizaje de mis niños o mis niñas, por ejemplo, haber identificado a través de la evaluación diagnóstica cuáles son los avances, cuáles son los previos en tanto aprendizajes tienen mis niños y mis niñas, entonces yo podré contextualizar las fichas, por ejemplo, las de matemática, las actividades que propone el cuaderno de comunicación. Entonces, esa contextualización le va a permitir atender las necesidades individuales en el aula, las necesidades colectivas del aula, y en algunos casos va a ir complementando también los aprendizajes que requieren los niños seguir desarrollando. En el caso del cuadernillo de comunicación, en la planificación, el maestro o la maestra, dependiendo de lo que se propone desarrollar en un determinado periodo, va a poder utilizar, por ejemplo, alguna de las unidades en función a la tipología textual que está trabajando en un determinado tiempo a través de una determinada planificación. Entonces, esa es la riqueza de los cuadernos de trabajo, ¿no? Sí son potencialmente adaptables a esas necesidades particulares que se va a encontrar en el aula. Y en el caso de matemática, las fichas, al ser secuenciadas, graduadas, igual van a poder permitir al profesor, a la profesora, ir contextualizando, y de tal suerte se pueda ir contribuyendo a ese desarrollo en el aprendizaje del niño y la niña en el caso de matemática. Eso es lo que podríamos decir respecto a cómo usar desde la planificación ambos materiales, cuadernillos de comunicación y cuadernillos de matemática. Muchas gracias a María Luz, a Miguelina y a Marleni, que nos han estado ayudando a presentar la estructura de los cuadernos de comunicación y matemática. Les recordamos a las personas que nos están acompañando que pueden dejarnos sus preguntas